Me da un gran placer saludarles a todos ustedes y me da muchísimo gusto decir buenos días Colombia y buenas tardes Israel. Yo soy Manny Broid, originalmente de México y actualmente soy socio de Pearl Cohen, que es una de las firmas de abogados más grandes de Israel. Conjuntamente con mi socia Ilana Soloducho, encabezo el desk enfocado en ayudar a concretar transacciones entre participantes de Israel y de Latinoamérica. El propósito de este webinar es ser lo más práctico posible, comunicarles que tienen a su disponibilidad todos los contactos y la información necesaria para que las cosas sucedan y que así se incrementen las transacciones de innovación entre participantes de Israel y de Colombia. En Israel creemos que tenemos un ecosistema importante de innovación y está abierto al servicio de participantes colombianos para colaborar y para mutuo beneficio de las dos partes. Y es posible hacerlo, no es tan fácil, no es tan difícil. Como verán, por medio de las presentaciones de nuestros participantes, todos nosotros nos encantará poder brindarles una ayuda importante para concretar transacciones. Si tienen preguntas, por favor comuníquenlas a través del chat y abordaremos sus preguntas al final de las presentaciones. Ahora le pediré a nuestro partner de este webinar, a George Prada, socio de En Concreto, para que sigamos con el webinar. Muchas gracias y hasta luego. Gracias, Manny. Y bienvenidos a todos los participantes en Israel, en Colombia, en el resto de países de Latinoamérica a este webinar. Este webinar es una conversación que se detona a partir de la firma de la implementación del Tratado de Libre Comercio entre Colombia e Israel y que nos lleva a identificar y a poner sobre la mesa dónde están las oportunidades y qué tiene que pasar, cuáles son las prácticas más sencillas y los primeros pasos para que se concreten esas oportunidades entre las compañías colombianas o latinoamericanas y las compañías en Israel. Gracias, Manny, y gracias a Pearl Cohen por habernos invitado a liderar con ustedes, a convocar con ustedes este webinar. Quiero presentarles En Concreto, nuestra compañía. En Concreto es una firma de consultoría en innovación y estrategia, en alineación de equipos, y nuestro propósito, que es un propósito que identificamos a finales del año pasado y que definimos y declaramos desde ese momento, es generar tranquilidad en la incertidumbre con resultados tangibles. Este propósito tiene mucho más sentido ahora en medio de esta pandemia y trasciende en el tiempo, y es lo que nos motiva a encontrar soluciones para nuestros clientes, a encontrar mecanismos para que nuestros clientes alcancen sus resultados tangibles, pero que nosotros podamos acompañarles. Y en medio de esa búsqueda, desarrollamos un método propio, el método En Concreto, que es un método con una visión 3D, una visión de estrategia, de innovación y de personas, que combinamos para conectar a las personas y para movilizar a los equipos a conseguir los retos y soluciones. En ese camino y con esa visión que nos diferencia de otros métodos de consultoría, de otras compañías de consultoría, buscamos identificar los retos más significativos de las compañías desde su estrategia y aplicar herramientas, metodologías, procesos de innovación que les permitan obtener los resultados. Y uno de ellos es el tema de innovación abierta. Y en búsqueda de cómo potenciar la innovación abierta para nuestros clientes, llegamos a Israel y nos encontramos con un país increíble, apasionante, un país con el que yo particularmente tengo un afecto especial por muchas razones y ahora mucho más pues, desde la perspectiva empresarial. Y nos encontramos con la posibilidad de construir unas soluciones para nuestros clientes, una solución que llamamos En Concreto Link, porque es necesario que las compañías colombianas y latinoamericanas encuentren un link efectivo con las compañías de Israel, y hay muchas aristas para que esos links realmente sean efectivos. Hay
tenemos que participar varios para que efectivamente esos puentes se den y se logren materializar. Entonces, en concreto, Link, que es lo que queremos hoy contarles y poner sobre la mesa, es la aplicación del método en concreto para acelerar la efectividad de la adopción de tecnologías y de soluciones existentes en los ecosistemas del mundo, con una especial atención en Israel. Y va desde la identificación de los retos estratégicos, la conceptualización de las soluciones, el scouting de tecnologías y soluciones que hacemos con Percoin, que son nuestros aliados, el acompañamiento legal que tenemos con ellos en Israel y con Buffet de Abogados también en Colombia. La construcción de pruebas de concepto, sé que es una conversación que vamos a tener más adelante, pruebas de concepto que generen realmente valor para las compañías, y unos temas intangibles que a veces no están claros cuando salimos a buscar soluciones en el mundo, y es la alineación de personas, de culturas, la alineación de intenciones, que parecen no ser tan importantes como las mismas soluciones tecnológicas, pero que terminan siendo factores críticos de éxito de la adopción de estas tecnologías, de la adopción de estas soluciones o de la efectividad de las transacciones como tal. Entonces, hoy les presento en concreto y presento en concreto Link como una herramienta, como al servicio de las compañías para materializar realmente estas transacciones y la adopción de estas soluciones en las compañías colombianas y latinoamericanas. Luego de hacer esta sencilla introducción de nuestra compañía, quiero invitar a tres personas, tres amigos de la casa de Percoin y en concreto, para conversar, para tener una plenaria de conversación desde tres miradas distintas, desde la mirada de las empresas colombianas, Camilo Velázquez, director de innovación abierta del Grupo Bancolombia, Carolina Laverde, asesora del Ministerio de Telecomunicaciones en Colombia, con su visión de gobierno, y Oriel Bachar, un emprendedor high-tech de Israel. A los tres les invito a que abran sus cámaras para que iniciemos esta presentación y esta conversación, esta plenaria, para que conversemos sobre eso, sobre las oportunidades que hay de esas relaciones entre Latinoamérica e Israel, y para que empecemos identificando cuáles son las oportunidades, los desafíos y los retos. Pero quiero primero pedirles una pequeña presentación a cada uno de ustedes, su rol dentro de sus compañías y una brevísima historia de su relación con Israel. Y quiero empezar pidiéndole a Camilo que nos cuente su rol y una brevísima historia de su relación con Israel. George, gracias por la invitación. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno, mi nombre es Camilo Velázquez, soy el responsable de innovación abierta y Bancolombia Ventures para el Grupo Bancolombia, y mis actividades del día a día es acelerar la estrategia de la organización a través de la colaboración con terceros. Mi relación con Israel, primero desde la admiración, hace mucho tiempo un país que nos enseña muchas cosas y cómo innovar desde la necesidad y la supervivencia, y cómo aplicar las tecnologías a los problemas comunes de la sociedad. Y recientemente una oportunidad muy bonita que tuve de hacer una visita en donde conocí a Percoin, donde coincidimos con en concreto, donde tenemos conversaciones abiertas con la Autoridad de Innovación de Israel, con las entidades del gobierno, la embajada en Israel, y también con Startup Nation Central, que es una organización bastante activa en el ecosistema, y otros actores con los que trabajamos. Gracias. Gracias, Cami. Caro Laverde, si nos puedes contar una presentación, tu rol y una brevísima historia de tu relación con Israel. Hola, necesito que me activen el video porque me dice que no lo puedo activar yo, que es el anfitrión. Ya me presento. Bueno, si quieren, mientras tanto voy hablando. Yo soy Carolina Laverde, soy la directora del programa apps.com del MINTIC. Bueno, ha sido más una obsesión personal y un interés personal desde hace mucho tiempo
por Israel. Todavía no he ido como Camilo y George, que ya estuvieron, pero espero ir pronto después de esta pandemia. Pues básicamente es por el conocimiento de los ecosistemas en general. He visitado algunos y me ha llamado mucho la atención. Uno a veces cree que países tan alejados no se parecen al nuestro, pero al final tienen contextos muy parecidos que nos ponen en retos muy parecidos. Y como siempre he dicho yo cuando he trabajado con temas de relaciones internacionales, que ha sido la mayoría de mi vida, estas cosas sí se pueden firmar alianzas, sí se pueden firmar pactos, sí se pueden firmar tratados, pero al final tiene que haber como una cosa muy orgánica. Y desde mi punto de vista ha sido más orgánico que implantado, pero hoy, como decía George, pues nos tenemos una feliz coincidencia. Y bueno, con Jorge y con En Concreto venimos hablando hace que un año larguito, de cómo empezar a conectar temas con Israel, precisamente por todo lo positivo que vemos, por todo lo que podemos aprender, y que ojalá eso sea de doble vía, ¿no? Porque los países y inclusive hasta las personas que estamos en circunstancias retadoras, pues generalmente tenemos mucha creatividad y somos capaces de resolver las cosas de una manera distinta, y eso es lo que yo veo hoy en Israel, obviamente con unos indicadores impresionantes en la producción de startups. Entonces, pues nada, feliz de estar acá y que conversemos un poquito con Israel, con sus instituciones, que como decía George, nos conectemos un poco más. Thank you, Caro. Gracias. Ahora, Oriel, quiero pedirte tu historia, la historia de tu emprendimiento y tu historia con Latinoamérica. Seguro, mucho gusto y un placer estar acá. Mi nombre es Oriel Bachar. Yo soy nacido acá en Israel, pero tuve el privilegio de vivir en varios países latinoamericanos. Hola. Como hijo de embajador y de diplomático. ¿Sí? ¿Me oyen? Lina, la Lina mía. Sí, perdóname, Carito, ¿puedes poner mute a tu... Que ella no ha llamado, pero que tuvimos una reunión la semana pasada. Claro, puedes ponerle mute a tu... Listo, perfecto. Dale, Oriel, adelante. Contanos tu historia. Estaba diciendo, como hijo de diplomático, tuve la oportunidad de vivir en varios países latinos de habla español. Mi familia, de parte de mi madre, es de Panamá, así que también viví en Colombia, estudié en el Colegio Colombo Hebreo por 4 años, pero no me acuerdo mucho. No he tenido chance de regresar, pero tengo muy buenas relaciones con gente online que he conocido. El último país en el que viví antes de venir acá a Israel antes de que entrara al ejército fue en Chile, en Santiago. Y ahí tuve, bueno, mi primera actividad empresarial. Tuvimos unas vías publicitarias que alquilábamos en diferentes malls y etcétera. Pero lo más interesante, yo creo, de mi experiencia en esa época es la cantidad de, ¿cómo se dice?, deals que vi cerrarse con industrialistas grandes, gente de... No todas las industrias eran obviamente de high tech, pero obviamente ya todos sabemos que hay empresas grandes israelíes como Solel Bonet, como de seguridad, de todas esas empresas, digamos que les podemos decir tipo como legacy, ¿no? En agricultura y todo eso estaba súper desarrollado y muy activo hace como unos 20, 30 años atrás. Hoy en día creo que existen todavía, o hay muchísimas oportunidades, hasta muchos más que en ese entonces, pero en otro tipo de servicios. Mi empresa se llama Papaya Gaming y estamos básicamente publicando games, casual games al mercado americano. Estamos creciendo rapidísimo, tenemos como 30 empleados y comenzamos solo hace como un año nuestra actividad y probablemente vamos a terminar siendo alrededor de 100 empleados al fin del próximo año. Y esta es una industria pequeña acá en Israel que ha comenzado a surgir solamente en los últimos, digamos, 7 o 8 años. Acá hay un par de empresas ya que have made it pretty well. Una de ellas es Playtika, que está a punto de hacer IPO a evaluación de como $10 billones. Está Moonactive, que también anda por ahí, tiene ingresos de $3-4 millones al día. Y estas empresas también, bueno, en pasos fue abarcando a diferentes mercados. Pero de nuestro punto de vista, siempre tenemos mucha demanda para
programadores de muy alta calidad y también para todo tipo de gente artística, ¿no? Que sabe animar, hacer animaciones, que sabe hacer gráficos. O sea, tenemos todo el tiempo, constantemente estamos creciendo y buscando gente buena con la que podemos trabajar, y estoy seguro que hay muchas otras empresas en mi industria que les encantaría poder trabajar y incrementar la variedad, ¿no? de gente con la que trabaja. Hoy en día es muy típico que las empresas israelíes trabajan con Ucrania, que simplemente así se formó. No sé exactamente la historia detrás de eso, pero también tenemos el mismo time zone, que es una ventaja. Pero yo creo que cuantos más personas que están en el medio, ¿no? Para poder mediar todos estos retos, digamos, es lo mejor. O sea, yo también trabajé como BizDev y si hay algo que yo creo que sería lo primordial para empresas o gente o freelancers colombianos que les gustaría rendir servicios acá en Israel o vender productos, lo primero, segundo y tercero más importante sería tener acá a alguien que los represente de cierta forma y que esté en vivo acá y que busque sus intereses, ¿no? Eso básicamente. Gracias, Yoriel. La siguiente pregunta, quiero que empecemos con Caro. Caro, ¿por qué Israel? ¿Dónde están las oportunidades que están viendo ustedes desde el gobierno en Israel? Bueno, la verdad yo no conozco el contexto y la historia detrás de todo lo que pasó estas últimas semanas con el gobierno. Entiendo que venían en conversaciones desde hace rato, pero pues para mí es más que lógico, ¿cierto? Lo que les mencionaba ahora, los indicadores que tiene Israel hace que todos, seguramente no somos solo Colombia, sino que todos estemos poniendo los ojos ahí. Pero como lo mencionaba ahorita, George, para mí es una cosa, ha sido una cosa más orgánica. Nosotros hoy en apps.co, que es el programa de emprendimiento digital del Mintic, tenemos como una nueva premisa, y es que nosotros no podemos ser desde la institucionalidad diciéndole a los emprendedores qué tienen que hacer, o cómo ayudarlos a acelerar, o cómo levantar capital, sino que realmente esto debe ser un programa como de emprendedores para emprendedores. Entonces lo que hacemos es reclutar, entre comillas, conocimiento, buenas prácticas. Ahora estamos validando muchas cosas con emprendedores y ojalá que esos emprendedores no sean solo colombianos. Hay un mensaje, hay un símbolo muy importante del mensaje del colombiano para el colombiano, pero también hay un mensaje importantísimo que no nos podemos perder, y es el mensaje del extranjero para el colombiano, ¿cierto? Y más cuando uno encuentra que hay tantas coincidencias. Obviamente Israel es un país mucho más pequeño, pero creo que Camilo hablaba ahora de un tema de sobrevivir. Esto es lo que yo siempre, este es un discurso que yo tengo fuerte, más antropológico que cualquier cosa, y es que a nosotros no se nos ha permitido soñar en Colombia. A nosotros se nos ha dicho que tenemos que sobrevivir, o por lo menos eso fue lo que consideramos en los últimos años. Y acá hay un ejemplo de lo que el chip o en el mindset que nos pone ese sobrevivir, o que puso ese sobrevivir a Israel en muchas circunstancias, por conflictos, por muchas condiciones. Entonces yo creo que tenemos que... Y otra cosa, George, en el emprendedor veo una cosa muy diferente al empresario, y es que el empresario está muy ligado, estoy hablando del colombiano, está muy ligado al tema de que nadie escarmienta en cabeza ajena, ¿sí? Usted tiene que pasar por los errores y aprender. El emprendedor no, el emprendedor está constantemente buscando mentorías, consejos, experiencias del otro para aprender. Entonces, en esa humildad que yo reclamo siempre que debemos tener los emprendedores, pues debemos mirar estos países, estos ecosistemas. Sé que siempre Silicon Valley e Israel se están peleando como ese puesto en mayores productores de startups en los ecosistemas más importantes de emprendimiento, pero creo que Israel es mirar a Estados Unidos, sí, obvio, siempre es bueno mirar este tipo de potencias, pero para mí es mucho más interesante
mirar países que han tenido retos tan grandes como Israel. Y solo para darte una cuñita, ahora mañana lanzamos uno de los eventos más importantes que se ha hecho este país en emprendimiento, y fue casualidad que llevamos desde hace 2 meses trabajando con empresas, con aceleradoras, con fondos de Israel, precisamente por eso, porque los queremos tener cerquita, porque es fácil relacionarse. Hay culturas y hay cosas que es más fácil, y ahí tenemos que ser muy pragmáticos, y eso no es mentira, ¿sí? Hay países también con los que nos cuesta mucho más, pero con Israel se ha vuelto fácil, hay mucha sincronía, y como decía yo, no se trata siempre de mirar hacia arriba, sino de que sea un tema bilateral y cruzado. Y yo creo que ellos también lo encuentran en nosotros. Y acá simplemente como para dejar otra cuña que se me ocurre, porque estoy planeando precisamente 2021 desde Emprendimiento Digital del Mintic, y creo que podría ser muy interesante que nos pusiéramos en la labor de buscar retos, de cómo ellos nos ayudan a buscar retos, a solucionar retos, y viceversa, porque cuando uno a veces no está en el bosque, está afuera, se le hace mucho más fácil pensar en las soluciones. Entonces me parecería muy importante. Y con respecto a lo que todos mencionaban, estaba leyendo ayer algo sobre Israel, y como todos tienen un déficit en el número de programadores. Ahí no quiero parecer muy política, pero es que es verdad. Pero nosotros acabamos de lanzar un programa que es supremamente ambicioso, creo que es uno de los programas más ambiciosos del mundo, y es preparar en los próximos 2 años 100.000 programadores. Entonces, es muy interesante que empecemos a cruzar eso. Nosotros ya estamos en conversaciones con la embajada, con las diferentes instituciones, pero en cierto punto, estamos diciendo, bueno, realmente estos pelados los tenemos que llevar hacia afuera también, no solamente en oportunidades adentro, la economía va a estar aporreada. Entonces, no para todos habrá trabajo acá, y ya vimos que es muy fácil trabajar desde cualquier parte. Entonces, ahí están esos 100.000 programadores para que Israel también haga uso de ellos. Perfecto, claro, gracias. Qué nota, Auriel nos estaba diciendo ahorita que tienen déficit de programadores, y lo veíamos en Israel cuando visitábamos. Es un recurso absolutamente escaso, y por eso están acudiendo a países como Ucrania, nos contaba. Pero qué nota poner al servicio el talento de Colombia, al servicio de Israel, como un mecanismo de conexión distinto. Gracias, Caro. Camil, para vos, desde la perspectiva del empresario, de la empresa colombiana, de un gran banco como Bancolombia, ¿por qué Israel? ¿Dónde están las oportunidades de Israel? ¿Qué hace Israel atractivo para ustedes? Listo, Jorge. Lo primero que encontramos en Israel es un ecosistema abrumador y espectacular en términos de cómo en una forma muy condensada encuentras un ecosistema de capital y de financiación de la innovación y la tecnología tan robusto. Segundo, un ambiente de colaboración entre lo público, lo privado y las instituciones de educación totalmente cohesionado. Entonces eso nos llama poderosamente la atención cuando tú ves que los esfuerzos de las tres verticales más importantes que tiene un ecosistema de innovación, que es el talento, las plataformas o los aliados, pues, que hacen que ese talento encuentre en dónde aplicarse, y la financiación, se manejan con un engranaje tan importante. Entonces es abrumador encontrar eso en un espacio como tan condensado, porque Israel es un país pequeño comparado con la población de Colombia y el territorio de Colombia. Entonces eso es un segundo tema. El tercero tiene mucho que ver con esa herencia que se trae de una visión de se puede fracasar, de ese mindset de fallar está bien, pero hay que intentarlo, y por eso es que han sido exitosos. Ahí el rol del gobierno ha sido fundamental con los diferentes programas de estímulo a la innovación. Ahí pues un aplauso para el equipo pues de la Autoridad de Innovación de Israel, porque esas son las apuestas y los incentivos que hacen que el ciudadano común se crea el cuento que puede innovar. Un cuarto tema viene mucho, y ya lo conecto con la tecnología, y es esa herencia que también se trae del servicio militar y de la aplicación de la tecnología en la industria militar, que es tan importante y tan representativa para Israel, y cómo eso, que hoy es muy importante,
para el gobierno en general, en la industria militar, cómo eso se hereda y empiezas a encontrar negocios que le sirvan a las empresas. Un ejemplo muy claro es ciberseguridad. No es casualidad que Israel sea una potencia en ciberseguridad y eso le sirve, por ejemplo, a una entidad como la nuestra, que tiene que velar por proteger pues, nuestra información y la información de nuestros clientes. Entonces eso también es importante. Y tercero, George, porque Colombia es un país lo suficientemente grande, con unos problemas quizás más grandes que los que están solucionando en Israel o que ya han solucionado. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, el agro. Unas condiciones bastante complejas en el agro por las condiciones del territorio y ver hoy que Israel tiene independencia de agua porque es capaz de desalinizar el agua del mar, ver que tienen una de las productividades en el agro más potentes utilizando la tecnología aplicada al agro, pues es un tema que nos tiene que llamar poderosamente la atención a los colombianos, en donde tenemos un territorio absolutamente fértil, pero con unos niveles de productividad bajísimos, en donde somos inmensamente ricos en agua, pero aún así no cubrimos las necesidades del 100% de la población en este tipo de problemas. Entonces empiezas a encontrar unas muy buenas excusas para colaborar entre los dos países. Por el otro lado, porque esto es una relación bilateral, las empresas colombianas y los empresarios colombianos tenemos grandes oportunidades también de ir y aprender de Israel y de llevar nuestros productos y servicios a Israel, entendiendo que es un país pequeño por el cual podemos aprender mucho y también hay unos temas únicos que pasan en Colombia que son dignos de llevar a Israel como plataforma de entrada al mercado europeo, porque también es un tema que vives en una cultura muy cercana que te lleva a poder servir el Medio Oriente, pero también a servir el mercado europeo. Entonces creo que hay unos incentivos muy claros de colaboración, George. Perfecto. Gracias, Camille. Mil gracias. Quiero una pregunta para Oriel. Oriel, has tenido la experiencia, pues sos de nacimiento, pero viviste en Latinoamérica. ¿Dónde están las diferencias culturales, los retos culturales más importantes para que se generen unos lazos y unas conexiones bien potentes y se materialicen las transacciones entre Israel y Latinoamérica? Bueno, realmente hay muchos, como estaba diciendo Camilo antes, y también mientras hablaba de agricultura y tanto me acordé acá de unos experimentos que estábamos haciendo con la yuca, porque acá la gente no conoce la yuca y el patacón, pero todos los mochileros que van y pasean en el Centro y Suramérica les encanta. Así que tuve la oportunidad de hablar acá con varios dueños de redes de hamburguesas y tanto, y bueno, sus hijos sí lo conocen, pero nada más para tirar una anécdota, ¿no? Porque, o sea, hay tipos de productos que acá realmente simplemente no los crecen, no los conocen, pero nada más para, ¿cómo se dice? Es algo que es completamente low-tech, pero es súper, súper interesante. Otros temas que sí estaba viendo mientras mi familia vivía en Guatemala, era el tema de impuestos, ¿no? Que muy poca la gente que, no sé cómo es la situación en Colombia, pero yo sé que haya muy poca la gente que los negocios no hacen, o sea, que realmente pasan las cantidades de ingresos que tienen y el gobierno simplemente tiene problemas en reclutar impuestos en muchos sentidos. Y una de las soluciones acá de una empresa israelí que sé que está ofreciendo es para un tipo de lotería cuando tú haces que el cliente demande el recibo, porque cuando recibes el recibo, estás participando en una lotería y así toda la gente puede reclamar, va a querer reclamar, ¿no? Recibir el recibo y así va a haber un poco más de transparencia, ¿no? Transparency, no sé cómo. Entonces esto ya ha sido chequeado en varios lugares. Yo creo que cada lugar tiene cada país tiene sus retos específicos. Lamentablemente no conozco los de Colombia en estos momentos, pero yo sé que acá en Israel
hay gente muy, muy, muy dotada, muy talentosa. Muchos de ellos es también también emprendedora, pero también les gusta viajar mucho y conocer, y estoy seguro que si están hablando de proyectos de grandes escalas, de entrenar nuevos programadores, yo creo que sería primordial poder encontrar acá en Israel grupos diferentes de programadores que ya tienen experiencia en diferentes industrias acá y poder pasarlos para allá para poder también que cada uno de ellos pase sus experiencias. Algo que yo me he dado cuenta trabajando en varias empresas diferentes antes de esta empresa que creamos hace 2 años, es que no hay un tipo de programador, hay muchos, y entre ellos también hay, ¿sabes? Varias rangos o cualidades, ¿no? Y eso es algo que nosotros miramos siempre como empresa, exactamente quién es la mejor persona que necesitamos para qué trabajo. Y entonces, si se pudiera ofrecerle diferentes especializaciones, ¿no?, a estos programadores, sería súper lucrativo para empresas israelíes en muchos sentidos, porque la gente de programación que conoce procesamientos de pago, por decir, o fintech y tal, es totalmente diferente a gente que sabe cyber, que son gente totalmente diferente a la gente que crea juegos. Entonces, cada uno de ellos se puede decir que es otro, la experiencia vale mucho. Entonces, lo más rápido que se puede involucrar, y yo creo que cualquier proyecto israelí que llega a hacer negocios en Colombia, debería el cliente, por decir, bancos o empresas de seguros o quien sea, deberían demandar también tener un proceso de entrenamiento, ¿no?, de su propia gente, para también recibir cierta independencia, porque acá mucho de lo que yo veo acá los startups les encanta hacer lo que se llama POC, ¿no? Quieren ir a poner un piloto en un banco en un cierto lugar, y entonces termina la institución recibiendo 30 POCs diferentes, y luego la gente internamente simplemente no sabe cómo manejar las propias herramientas que adquirieron. Así que yo sé que generalmente se habla siempre son procesos súper interesantes, y hay muchas oportunidades que existen en cada una de esas etapas. Así que, bueno, no sé si contesté tu pregunta, pero... Está muy bien, está muy bien. Yo quiero hacer un recap muy sencillo de lo que hemos hablado aquí con ustedes tres. Hay unos temas de afinidad en historia, en supervivencia. Hay una oportunidad gigantesca, hay una necesidad desde Colombia, desde Latinoamérica, de acelerar estos procesos de innovación abierta y de materializarlo dentro de los negocios. Hay una congruencia muy interesante que sucede en Israel entre el Estado, el gobierno, las instituciones del gobierno, las universidades, la academia y las empresas, que les ha hecho un ecosistema absolutamente dinámico y muy atractivo, y que ha hecho que los ojos del mundo estén puestos en Israel, y hoy especialmente los ojos de Colombia están puestos en Israel. Y hay alternativas, y Caro nos contaba ahorita que el país está buscando preparar 100.000 nuevos programadores para la demanda que hay interna en Colombia, pero también para llevarlos a los mercados internacionales. Y nosotros sabemos, por la experiencia que tuvimos, que Israel tiene una gran necesidad, que hay una capacidad, hay una posibilidad de intercambio de capacidades, de aprendizajes, de productos y servicios que hacen que esta relación entre Israel y Colombia sea muy, muy atractiva. Yo quiero invitarles a que continuemos en este webinar, y quiero invitar a nuestros aliados de Perry Cohen para que nos cuenten algo que nos llamó mucho la atención cuando estuvimos, Ailana, cuando estuvimos en Israel, y fue una conversación muy práctica, contándonos a nosotros latinoamericanos, personas que veníamos de Colombia, de México, y creo que fue una conversación que tuvo también después con Camilo, cuáles son las recomendaciones. Si están interesados en ir a hacer negocios, estamos interesados en ir a hacer negocios en Israel, ¿en qué tenemos que estar atentos? ¿Cuáles son las recomendaciones para los empresarios que están hoy en este webinar para que esas transacciones sean exitosas? Adelante, Ilana. Gracias. Y gracias a Camilo, a Caro y a Oriel por la conversación.
Y de pronto ahorita más adelante vienen algunas preguntas para ustedes. Gracias. Muchas gracias, George. Gracias a todos por estar con nosotros y por compartir, participando un poco de nuestra visión y de nuestras ganas de acercar a Colombia y a Israel en nuevas oportunidades. Como contaron Manny y George, soy abogada especializada en high-tech. Soy uruguaya de nacimiento, vivo acá ya hace 12 años y hace 12 años que me especializo en high-tech. Hoy soy codirectora del Departamento de Latinoamérica y España de Pearlcoin junto con Manny, y tomamos este proyecto como algo súper personal porque nos toca de cerca. Voy a intentar hacer mi presentación lo menos legal y pesada posible, así que los voy a llevar con rapidez a los lugares donde pienso que les puede interesar más. Primero, ¿por qué Israel? En la presentación de George, de Carolina, de Camilo en el panel y de Oriel, escuchamos en su conversación muchas cosas salteadas. ¿De qué tiene Israel de especial? Quiero hacer una presentación súper cortita porque después Ben de Startup Nation Central va a hacer un overview, una presentación más general del ecosistema israelí y no me voy a concentrar en eso, pero me parece que para hablar de cómo hacer negocios con Israel hay que hacer una mini introducción sobre el tema. Israel es el país con mayor densidad de startups por persona en el mundo. Eso es el resultado de la conjunción de muchos factores. No hay una sola cosa que generó el ecosistema que tenemos hoy. El servicio militar juega un papel preponderante en la sociedad israelí, hace que los jóvenes israelíes salgan con una capacitación técnica del ejército. Israel es un país chico con un mercado pequeño y que necesita del mercado exterior para poder crecer y hacer negocios. Y es un país también, no solo con limitada población, también chico físicamente, territorialmente chico. Eso significa que la gente interactúa y la demografía está muy concentrada en lugares específicos. Por eso en Tel Aviv hay un hub súper importante. Otra cosa súper importante es la cultura de empoderamiento, de supervivencia. Israel es un país que desde su creación está amenazada, su existencia está amenazada, y los israelíes todo el tiempo se ven impulsados a mejorar, a hacer más adecuada la existencia y mejorar las oportunidades que tienen y de forma creativa crear nuevas realidades. Una es la realidad del agua, como contaba Camilo, y como esa hay muchas otras. Y como consecuencia de todas estas cosas, vemos que el ecosistema funciona como funciona hoy. La interacción entre las multinacionales, las VCs y aceleradoras, incubadoras que proveen fondos privados, con el sector académico, el gubernamental, que hoy tenemos acá con nosotros. Tenemos a Alan Hoffman, que está representando a la Israel Innovation Authority, a Nir Adamselas, que representa al Ministerio de Economía, en la representación en Colombia. Ellos les van a dar una presentación de cómo también el gobierno israelí apoya esto, junto con Startup Nation Central, que va a presentar en general al ecosistema. Nos parece que es algo que hay que tener en cuenta cuando hablamos del ecosistema israelí. Una vez alguien me dijo que culture que la cultura se come en el desayuno a los intentos. Uno puede hacer muchos intentos y hacer muchas organizaciones, pero si la cultura israelí, la cultura de liderazgo, la cultura de supervivencia son las que crean el ecosistema que tenemos hoy. La cosa en la que queremos principalmente concentrarnos hoy es en la intersección entre corporaciones internacionales y startups israelíes. Para eso me pareció que podía aportarnos un poco ver la cantidad de multinacionales internacionales que están en Israel hoy en día. Acá vemos que la mayoría de las multinacionales que nosotros conocemos están acá. También multinacionales latinoamericanas como Racini, como Grupo Bimbo, como Orbia mexicana. Vemos muchas multinacionales que abren centros de investigación y desarrollo en Israel, y entre ellas las latinoamericanas, especialmente en el último tiempo, también muestran su interés y empiezan a hacerlo. Latinoamérica viene más rezagada que el resto del mundo en su presencia en el ecosistema israelí. Estados Unidos está muy presente en el ecosistema israelí hace mucho tiempo, Europa y Asia también, y
vemos iniciativas serias en el último tiempo de Latinoamérica de participar del ecosistema israelí. Acá menciono unas pocas solo a modo de ejemplo. El Banco Interamericano de Desarrollo está haciendo cosas con el ecosistema israelí y con Startup Nation Central. El Grupo Bimbo tiene presencia permanente en Israel para hacer scouting y hacer negocios. TV Azteca invierte en startups israelíes. Netafim fue adquirido por Orbia. Racini invirtió en un centro de investigación y desarrollo. Muchos de los fondos de venture capital israelíes tienen limited partners, inversores que son latinoamericanos. No solo Our Crowd, Maverick, Mindset, que los LPs, los inversores son latinoamericanos, sino un fondo, por ejemplo, como Cardumen Capital, que es un fondo español, tiene presencia permanente acá y ya levantó su primer fondo para inversiones solamente en Israel. Y ahora un poquito más donde nosotros podemos darles nuestro aporte. Las principales verticales que atraen en general a multinacionales de Israel son Cyber, Digital Health, Life Science, Renewable Energy, AgTech, FinTech. El tema es que todas las verticales que nosotros queramos ver están en Israel. Y el desarrollo del ecosistema es tan importante que muchas veces se habla de la inteligencia artificial como una vertical. En Israel es algo tan natural que está en casi todas los startups y aparece más como una horizontal que como una vertical. Cuando nosotros hablamos como una multinacional, le hablamos de que es importante que vean el ecosistema israelí o una gran corporación cualquiera, que puede haber en Israel y en el ecosistema israelí una oportunidad para explorar tecnología, para tener innovación, para hacer scouting. Eso se puede hacer sea desde el país de origen o desde Israel. Lo pueden hacer desde Colombia mismo y tener un contacto en Israel que les provea deal flow o que les permita acceder a oportunidades, o desde un centro en Europa o en España o en EMEA, o puede haber un representante local en Israel que les haga scouting específico. Puede también, como el ejemplo de presencia completa más claro que tenemos ahora, son Grupo Bimbo y Racini. Grupo Bimbo tiene un líder de scouting que es específico para ellos en Israel, que vino de México para hacer el scouting. Racini abrió un centro de investigación y desarrollo en conjunto con un actor israelí. Tenemos aceleradoras, hay empresas que adquieren compañías para que ese se vuelva su centro de investigación y desarrollo. Lo principal que tenemos que hablar es cómo hacer que esto funcione. Cuando nosotros hablamos de colaboración entre startups y corporaciones, hay cosas que hay que tener en cuenta más allá de Israel y Colombia, son generales a todas las startups del mundo y todas las corporaciones del mundo. Hay fortalezas de las startups como startups y debilidades que hay que tener en cuenta, y eso es lo que hace tan atractiva el trabajo conjunto, la colaboración entre startups y multinacionales. Las startups son más dinámicas, se mueven más por la pasión, se mueven con mucha más rapidez y agilidad, tienen un desarrollo de ideas y un encare innovador que las grandes corporaciones que se mueven más lento necesitan y les es más difícil de generar en sus propias líneas. Pero por otro lado necesitan el know-how y el potencial para escalar de las grandes corporaciones. No es algo que las startups pueden hacer solas. Para eso necesitan la colaboración con las corporaciones, y por eso la conjunción de las dos y el trabajo en conjunto es tan importante. Pero así como es importante para trabajar con startups, para las corporaciones, tener en cuenta cuáles son las fortalezas y aprovecharlas, y tener en cuenta las debilidades para tratar de neutralizarlas y de balancearlas con las posibilidades y las fortalezas que tiene la corporación, es importante también conocer a la startup específica con la que queremos hacer la colaboración. Es importante que chequeemos a la startup, que hagamos un due diligence, que sepamos quién es exactamente, cuáles son las fortalezas y las debilidades de la startup específica que estamos teniendo en cuenta. Para eso hay que hacer un due diligence desde el punto de vista legal, de la propiedad intelectual, financiero y tecnológico. Un segundo tema que es súper importante a la hora de colaborar es sentarse, antes de entrar en un proyecto, sentarse un minuto y pensar, más que un minuto, ¿cuáles son nuestros objetivos? ¿Cuál es el objetivo de la corporación al momento de hacer una colaboración con un startup? ¿Estamos buscando un mejor posicionamiento o fortalecer nuestro mercado?
¿Estamos apuntando a la competitividad o tenemos un tema de rendimiento que queremos mejorar? Entender cuál es nuestro objetivo al momento de colaborar nos va a hacer enfocar mucho mejor nuestras energías, elegir mejor nuestro partner y también el proyecto mismo va a ser más adecuado. Para eso tenemos que entender también cuáles son nuestras necesidades. ¿Necesitamos acceder a propiedad intelectual o queremos tener una relación comercial? Si es una relación comercial, ¿la queremos a largo plazo o a corto plazo? ¿Vamos a necesitar exclusividad? ¿Vamos a tener que, para sacar provecho del relacionamiento que queremos con el startup, vamos a tener que tener derechos de minorías o no? ¿Vamos a necesitar que tengan en cuenta sensibilidades o cosas particulares que nuestra corporación necesita, o con algo súper estándar nos podemos arreglar? Muchas veces el problema que nosotros vemos con corporaciones que vienen a hacer cosas a Israel es que se toman un avión, llegan y piensan, ok, ahora empezamos, vamos a hacer algo. Y no es suficiente sin preparación previa. No solo pensar de antemano los objetivos y que ellos nos ayuden a pensar qué modelo implementar para colaborar, sino también identificar nuestros puntos débiles y nuestras necesidades para reflejarlo frente al startup desde el primer momento, para que haya una sincronicidad de objetivo junto con el startup y que la colaboración funcione. Las dos partes necesitamos entender qué es lo que cada uno necesita y qué es lo que cada uno va a recibir de la colaboración. En esto, la corporación también tiene que fijarse un marco de referencia para sí misma. ¿Cuál es el nivel de riesgo que quiere tomar? ¿Cuál es el grado de integración que quiere acceder con la startup? ¿Cuánto control va a necesitar del proceso? ¿Cuánto control está dispuesta a cederle a la startup en el proceso? ¿Qué tiempo interno de la corporación misma está dispuesta a cederle? Entender también que los ciclos en las startups son mucho más rápidos, los procesos son más rápidos y van a necesitar tiempos de respuestas de las corporaciones más rápidos de los que están habituados. Por eso también esto se conecta con el punto que tengo más abajo, que es organización y apoyo interno. Para que la colaboración entre startups y corporaciones funcione de forma exitosa, se necesita que haya un sponsor o un champion adentro de la organización que sea el que acompaña a la startup en el proceso. Si no, la startup se pierde en el proceso de una gran corporación y no logramos llegar a nuestros objetivos. También, ¿qué nivel de recursos está la corporación dispuesta a invertir en esta colaboración? Recursos, que el tiempo es un recurso también, el personal, qué personal va a participar y por supuesto el tema de cuánto dinero quieren invertir en la colaboración. Luego que entendimos qué objetivo tenemos y cuánto queremos dedicar al proyecto, podemos hablar de en qué formas podemos colaborar. Una vez que hicimos scouting, buscamos qué startups queremos y nos interesan, hicimos due diligence, chequeamos a la startup específica con la que queremos colaborar y hicimos un piloto, consideramos un piloto, que hay dos formas de encararlo, si queremos hacer un proof of concept o un proof of value, si lo que queremos es solo fijarnos la viabilidad de la tecnología junto con nuestra necesidades, o también queremos fijarnos si esa conjunción de la tecnología con nuestras necesidades genera un valor agregado específico, que es el que estamos buscando. Tenemos que pensar qué queremos un día después del piloto. El momento de pensar a qué objetivo queremos llegar, si el piloto es exitoso, no es luego de que el piloto es exitoso. El momento en que tenemos que pensar qué queremos si el piloto es exitoso es antes del piloto. Es en el momento que nos sentamos a pensar los objetivos. Ese es el momento en que la corporación tiene que fijar las bases del relacionamiento con la startup. No cuando el leverage lo tiene ya la startup porque el piloto fue exitoso y la corporación quiere seguir adelante. El momento en que la corporación tiene el mayor poder en sus manos para poder sentar las bases de la colaboración futura según sus necesidades es antes de hacer el piloto. Además, ahora lo vamos a hablar un poquito más adelante cuando hablemos de la negociación en Israel, los contratos y las negociaciones, los contratos se hacen por escrito, hay contratos en todas las transacciones y las cosas hay que ponerlas por escrito de antemano. Hay distintas formas de colaborar con startups, veo que me estoy un poquito atrasando en el tiempo, así que no voy a profundizar en esto. Según las necesidades podemos fijarnos qué forma de colaboración queremos implementar con la startup y tenemos que tener en cuenta cuando aterrizamos en Israel que es otra realidad, otro marco legal,
otra forma de interactuar, que vamos a necesitar asesoramiento profesional desde todos los puntos de vista. Vamos a tener que tener nuestras estrategias y el enfoque bien definido, entender que vamos a tener un tiempo de adaptación también, como cualquier startup a cualquier corporación, con un agregado de una diferencia cultural. Una vez que hablamos de diferencia cultural, un poquito esta gráfica nos muestra las diferencias entre Israel y Latinoamérica. Nosotros tendemos a pensar que como los israelíes son una cultura cálida y los latinos son una cultura cálida y hay como una buena química desde el principio, entonces todo va a ser fácil en el relacionamiento entre las dos, cuando no es necesariamente así, porque si bien es cierto, y en esta gráfica se ve claramente que respecto de la emotividad o de la expresividad, Israel y Latinoamérica están del mismo lado de la gráfica, en temas de confrontación, y los israelíes y los latinos son súper distintos. En este sentido, no puedo dejar de mencionar algo que pasó esta semana, que una clienta de Latinoamérica vino y me dijo, estamos negociando, y me gritaron. Y yo quería explicarle que los israelíes son muy fogosos y son muy confrontacionales, y eso no significa que no la respeten, no significa que no quieran seguir con la negociación, no significa nada más que somos culturas distintas y que cada parte se expresa de formas distintas y tiene expectativas distintas. Es muy importante tener eso en claro antes de sentarnos a la mesa de la negociación para poder neutralizar todos esos ruidos o esos background noises que a veces no nos permiten concentrarnos en el negocio, nos distraen de nuestros objetivos, y si sabemos que no es algo que tiene que ver con nosotros ni con nuestra propuesta, nos es más fácil avanzar y centrarnos en lo principal. Otra cosa muy clara en Israel es que los israelíes defienden sus ideas, son discutidores, hablan del debate abierto, esperan que cada uno defienda sus ideas y no van a recibir un silencio por respuesta. También el tema de las jerarquías. En Israel no se respetan las jerarquías, no porque alguien es el presidente y el otro es un asistente, entonces el presidente va a tener la palabra y el asistente no. Viene en parte también por el ejército de edad temprana y también simplemente por un tema cultural. Acá el que tiene algo para decir lo dice sin tener en cuenta qué jerarquía tiene la organización. Como dije antes y en el ejemplo, los modales son muy distintos en Israel que en Latinoamérica. La gente alza la voz, se interrumpen a la hora de hablar, no es nada personal, nada personal. Y así como dije antes que en general los startups tienen procesos más rápidos que las corporaciones, en Israel en general los procesos son muchísimo más rápidos que en Latinoamérica. Y eso es algo que hay que tratar de balancear para poder hacer negocios en los dos países. Pasé un poquito rápido sobre el final, espero haber generado valor y que les haya aportado, y estamos acá con Meni los dos a disposición para acompañarlos en este proceso que venimos haciéndolo hace años y que lo conocemos y en el que sentimos que tenemos lo que aportarles cuando quieran. Muchas gracias. Le dejo ahora el paso a Ben Yaron. Ben Yaron es el gerente de desarrollo y negocios de Negocios Startup Nation Central y nos va a hacer una visión general sobre el ecosistema de alta tecnología israelí. Ben va a hacer la presentación en inglés porque él no habla español y luego seguiremos con el resto de las presentaciones en español. Ben, you are kindly invited to present. Yes, so everybody hears me? Yes. Perfect. So let me just share my screen first. Okay. So does it display in presentation mode? Yes. Perfect. This kinds of situations are very unknown to me because usually when I take part in these kinds of panel discussions and webinars, I understand the context, and it can be reflected in the things I'm about to say. This time, as Ilana said before, I
did not understand, and I don't habla español, unfortunately, yet. So yes, I will be the party pooper who speaks English, but nevertheless, I'm happy to get any questions and answer, but again, in English. Before I start, I would like to thank Pearl Cohen, and specifically thank Ilana for putting this together and inviting me to speak with you. Due to the short time we have, without further ado, I will start my presentation. So first of all, before diving into the overview of the Israeli innovation ecosystem, it's important to understand Startup Nation Central's position within this ecosystem, so I'll have credibility of what I'm speaking about. So Startup Nation Central is a non-profit and non-revenue organization aiming to connect foreign needs and foreign challenges to Israeli solutions, to Israeli innovation, whether it's foreign governments, municipalities, or corporates. We've mapped the entire innovation ecosystem on our web-based platform called Finder. So Finder, in that sense, serve as a one-stop shop to explore innovation. And you can see all the different components of the Israeli innovation ecosystem on Finder. So I really encourage you all to go online and Google Startup Nation Finder and see the platform. It's very enjoyable, and you really can get to see all the different components of the Israeli innovation ecosystem. Yeah. So when we talk about Israel's innovation ecosystem and its part in Israel's economy, it's important to understand the frame. What is the framework of Israel? So Israel is a very small country. As you can see, in terms of population, we're about 9 million people, out of which about 8% of the workforce, which is 300,000 people out of the 4 million in the workforce, are within the high-tech sector. Now, what is the significance of the high-tech sector in Israel? Can be very well presented in this simple slide that consists of very straightforward data points. So again, it's about 8% of the employees are in the high-tech sector, and they are eventually responsible for about 50% of industrial exports in Israel. This maybe gives a good sense of both the importance of the innovation ecosystem to Israel's economy, and in that sense, the Israel innovation ecosystem is the growth engine of the economy, and it also gives a good sense of the incentives to establish an organization such as Startup Nation Central. Because at the end of the day, Startup Nation Central is a non-governmental organization. It's totally private, and it's only funded by philanthropy. Due to the importance of the innovation ecosystem, it's very clear to understand why wealthy individuals that care about Israel and about Israel's sustainability would fund such an organization as Startup Nation Central. So along this presentation, you'll see several data points, but every data point entails an interesting story. So it's not just arbitrary data points, but they all together tell a story that I hope that in the end of the presentation, even though it's short, you'll understand. So Israel has the highest density of startups, with one startups per about 13 to 1400 people. By the way, Tel Aviv it has the highest density of startups within Israel. So you can only imagine what's going on in Tel Aviv. And the secret and the strength of Israeli innovation is within the diversity of innovation.
So unlike many other ecosystems, which can present a single and specific strength, in Israel, due to the fundamental strength in talent and technology, we see a great diversity and diversion of innovation. So just to give you a sense, in terms of cybersecurity startups, Israel has about 500 startups. In digital healthcare, another about 500 startups. Same goes for fintech. Industry 4.0 is probably the fastest growing sector in the last about 3 years in Israel, with about 300 startups already, and so on and so forth. Now, when breaking down Israel's innovation, it's very important to make this clear cut between B2C and B2B solutions, because when breaking it down that way, what we see is that Israel is actually a B2B nation. We can discuss the different reasons that brought Israel to this great numbers of B2B companies rather than B2C companies. Probably the main reason for that is the distance of Israel from foreign large markets. Because if we go back to the first slide, Israel is a very small country with a very small market, which is also very far from bigger markets like Europe, like the United States, like the Far East. So we lack the understanding of private customers and private clients, and due to that, most of Israeli solutions are aimed towards businesses. And not only that, you can see the trend, the onwards trend towards more and more B2B companies. More and more money goes into B2B investments, while in B2C it's kind of the opposite trend, and the differences are amazing. And this is one of the biggest differences between the Israeli innovation ecosystem and many of other flourishing innovation ecosystems. Maybe the best example would be the Silicon Valley, in which you can see a much smaller ratio between B2B to B2C solutions there. Now, during this session up until now, well, I did not understand many of the things that been said, but I definitely could extrapolate some of the words I've heard. And if I'm not mistaken, you've discussed at least to some extent corporates and corporates' role and corporates' innovation, and in that sense, it's very it's very important to understand the corporate's role and the corporate story within Israel. So if we were to have this conversation about 5, 6, 7 years ago, the whole conversation would be different. We will be talking about R&D efforts in Israel, maybe about scouting or investments, and due to the large demand of Israeli innovation, and due to the large number of corporates that come to Israel to do innovation, many more models have been emerged in order to facilitate innovation in Israel. Because once a traditional corporate, and when I say traditional, I'm talking about traditional businesses like banking, insurance, energy, all of those. When those come to Israel to do innovation, they don't want to compete
with the tech giants like Google, like Amazon, like Facebook, like Apple, especially not on talent. Hence, different models have been emerged in order to close this gap. And in this slide, you can clearly see on the right side that the corporates' share in number of deals in Israel has been doubled between 2014 to 2018, from 13% to 26%. This is the only type of investor that actually doubled its participation within a number of deals in the ecosystem. And this emphasizes the magnitude and the importance of corporates within the innovation ecosystem, and vice versa. And when we talk about investments and capital, at the end of the day, capital is the fuel for an innovation ecosystem, because the nature of an innovation ecosystem is an exponential growth rather than organic growth for a regular business or for a traditional business. So within the innovation sector, what we expect to see is an exponential growth. This is why we infuse a lot of money in a company to see fast growth. And in Israel, we see, of course, the largest number per capita in terms of venture capital money, but also the total numbers are just astonishing in Israel. So what we see here is the data per 2018. In 2019, it was more than $6 billion. And just to give you a sense, in 2014, it was $3.5 billion. So the trend is onwards, and each year more money is invested within the innovation ecosystem in Israel. Now, most of the money, and this is the interesting story behind venture capital in Israel, most of the money comes from foreign countries. So about 80 to 85% of venture capital money in Israel comes from foreign countries. And only between 15 to 20% of the money is Israeli. So also the Israeli venture capital firms that invest money in companies raise money from foreign resources. And this is a very elegant and slide that tells a great story about the foreign investor confidence in Israel. This is a survey. This is the results of a survey that was conducted in the summer of 2014 and was published a year later. And the reason we keep specifically this slide is that during the summer of 2014, when this survey was conducted, there was a war in Israel. And even in times of war, we see that the investors' confidence within the Israeli innovation ecosystem is very, very high. And we see that it's a trend due to the growing number of money that is keep being invested in Israel. So the high-tech sector, in this sense, acts as kind of an island of stability. So we see in Israel that I think that what differentiates Israel in many ways from other ecosystems is the involvement and the different parts, different components of the ecosystem that form the entire ecosystem. And here we can see the different, some of the different players. It's not only about the startups, and it's not only about the corporates that establish a presence in Israel and getting involved within the ecosystem in mentorship, in money, in go-to-market, or in any other way. But it's the whole story. It's the universities, the hospitals, the venture capital firms, incubators, etc., etc. I'm really sorry to cut you. We need to close the presentation. Can you? Yeah, I'm in my final word. You spoke much more than I did, so I know, so, but no one stopped me.
Yeah, right. So no one stopped me. So no one will stop me either. So we see that Israel has a very vibrant ecosystem with many parts and components that forms it. This alongside the technological talent of Israel and the fact that Israel, in the end of the day, is a very small market to sustain this, this technology, makes innovation target larger markets overseas. And this is why Israeli solutions are relevant to bigger markets, both in LATAM, in the United States, in Europe. And this is where Startup Nation Central comes in, to help bridge this gap between Israeli solutions and foreign problems. I'm done. Thank you so much. I could wait a minute and I will not cut you, but I didn't know that. Thank you. Thank you very much, Ben, for your collaboration and for participating today. Of course. Invitamos ahora a Nir Adamsela. Nir es el jefe de la Misión Económica y Comercial de Israel en Colombia. Nos va a hablar un poquito del Tratado de Libre Comercio entre Israel y Colombia y de las oportunidades que eso nos trae hoy a todos. Nir, bienvenido. Muchas gracias. Buenos días acá en Colombia, buenas tardes en Israel. Es un gusto estar aquí con ustedes. Yo estoy aquí como el jefe de la Misión Económica Israelí en Colombia hace 7 meses. Antes yo tuve la oportunidad de trabajar en nuestro Ministerio de Economía e Industria y también manejar la parte de Trade Policy, política económica entre Israel y Latinoamérica desde nuestro ministerio y también con Colombia. Y es un gusto ahora estar aquí en Colombia y realizar nuestro tercer. Bueno, entonces creo que la pregunta primera es cómo conectamos el TLC y la innovación. Y puedo compartir con ustedes que hace algunos días hay alguien que me preguntó dónde está el capítulo de innovación adentro del TLC. Y la verdad es que no tenemos un capítulo de innovación en el TLC. Pero voy a explicar por qué es muy relevante y por qué está conectado. Conectar algunos de los puntos que los oradores primeros mencionaron. ¿Qué es un TLC? Podemos preguntar y también podemos preguntar cuál es la innovación. Entonces, creo que puedo responder a la pregunta segunda más fácil, porque en este webinar entendimos que todo lo que hacemos, o casi todo lo que hacemos en Israel, es tecnológico. Por ejemplo, tengo un comentario sobre las palabras de Oriel, que agroindustria es low-tech. La verdad es que agroindustria no es low-tech. Cada industria tiene parte de high-tech. Y Israel hace como la parte de high-tech de cada sector. Yo sé, Oriel, que no solo uso tus palabras para mostrar. Entonces, sí, es claro, es como tenemos alta tecnología y deep machine learning y más, pero también tenemos la parte de tecnología en cada cosa que hacemos en Israel. Es parte de nuestra cultura y como ustedes viendo, es como la infraestructura de nuestro país es así que apoya la realización de ideas de tecnología y de innovación. ¿Y por qué es conectado al comercio? Entonces, hay como la respuesta más básica es que cada cosa que estamos negociando, por ejemplo, sistemas de riego, tiene parte de un computador que hace la parte digital del riego. Y hay, por ejemplo, sistemas que manejan fincas. Puede ser también fincas muy grandes
Y ahora todo tiene la parte tecnológica para hacerlo mejor, para tener mejor rendimientos, para tener mejor producción. Es muy, muy claro en un punto de industria 4.0. Es también, entonces, cuando hablamos sobre productos de Israel, casi todos tiene esta parte, que es un parte tecnológico y es como el producto de nuestra innovación y experiencia de muchos años. Y no voy a repetir por qué. Entonces, el feature más grande que cada TLC tiene es la parte de abrir los mercados. Hablemos un poco antes sobre productos industriales. Es parte como el corazón de nuestro TLC, es la reducción de aranceles y más del 95% de los productos industriales ahora están cambiando entre los dos países sin aranceles. En 0% es como duty free. Y es una ventaja que puede hacer los productos israelíes y los productos colombianos más económicos. Pero es como una respuesta un poco simplificada, porque hay mucho más. La verdad es que este TLC que Colombia y Israel tienen es el modelo más avanzado de TLC que Israel tiene. Israel puede ser un líder mundial. Israel fue el primer país que tuve un tratado de libre comercio con Estados Unidos y también con la comunidad europea hace muchos años. Y ahora, como Colombia, tenemos muchos tratados así, pero el modelo que tenemos y también el modelo que Colombia tiene con la mayoría de los países en el mundo es un modelo muy, muy estrecho. Es solo por reducir los aranceles en productos industriales. Hay también tratados libres que tiene parte también de agricultura, pero en nuestro, este TLC que Colombia y Israel tienen es un modelo muy nuevo que tienen capítulos adicionales. Capítulo adicional que es muy, muy relevante a este discurso que tenemos hoy es el capítulo de liberalización en comercio de servicios. Es una parte ahora un poquito más técnico para explicar que tenemos productos físicos que están llegando, por ejemplo, a Colombia, y cuando pasan en el puerto, hay impuestos que son los aranceles que pagan. Con el TLC, cuando un producto israelí que tiene origen israelí, que se produjo en Israel, los aranceles son cero. En general, hay algunos productos que hay reducción de algunos años, pero en general casi todo es en cero, 100% de reducción. Pero también hay la parte de servicio. Y es también muy, muy importante porque también tenemos servicios, por ejemplo, software es un servicio. Cuando tenemos, por ejemplo, no sé, empresa israelí de ciber, por ejemplo, Checkpoint, cuando pueden ustedes ahora download su solución en tu casa, pueden comprar este software de Israel y no pagar aranceles. Pero la verdad es que el mundo es un poco más complicado y hay muchos productos que tienen una parte físico y una parte que es servicio. Por ejemplo, ciber. Hay compañías israelíes que venden sistemas de ciber que tienen productos físicos que van a entrar a Colombia y tienen también una parte de servicio. Entonces, este tratado de libre comercio tiene también el componente de liberalización en servicios. Y quiero también mencionar otro capítulo que tenemos en nuestro tratado de libre comercio, es el capítulo de inversión, que
La idea es acercar y hacer las inversiones más simples y más protegidas, también con este capítulo de inversión y proteger las inversionistas. Ilana, tengo que wrap up. Ok, voy a hacerlo muy rápido. Estamos acá en la misión. Hay como una pregunta general que hay gente que están preguntando cómo hacer negocio con Israel y cuáles son las empresas, cuáles son los actores relevantes. Entonces, puedo ofrecer a ustedes, nuestros servicios son gratis acá en la misión económica de Israel en Colombia. Estamos en Bogotá, tengo un equipo y estamos trabajando en hacer estas conexiones. Si ustedes están interesados en buscar compañías israelíes, soluciones, invertir en Israel, estamos acá. Y también si hay más preguntas, hay también más actores y trabajamos conjuntos en una manera abierta. Es como parte de nuestra cultura en Israel, trabajar conjuntamente y es un gusto trabajar con cada uno de los sectores. Si hay interés en contactarnos, voy a escribir mi correo electrónico personal acá en el chat. Bueno, es como lo más básico que puedo hacerlo y puedo agradecer a los organizadores de este webinar, que es el primer webinar que tenemos después de entrada en vigor de nuestro TLC hace 2 semanas. Gracias a ti, gracias por participar y gracias por contarnos un poco de los cambios que este TLC trae. Ahora queremos invitar a Alan Hoffman. Alan es el director de colaboraciones para Latinoamérica de la Israel Innovation Authority. Él también es latino, como muchos de nosotros acá entre los presentadores, y tenemos nosotros el placer de que esté con nosotros acá y nos pueda un poco contar del trabajo de la Israel Innovation Authority y de las oportunidades que tienen las empresas a través de ellos. Alan, te doy la palabra y muchas gracias. Muchas gracias, Ilana, por la presentación y a todos los ponentes que me precedieron. Mi nombre es Alan Hoffman y soy director para América Latina de la Autoridad de Innovación de Israel. Parte de los programas y de los proyectos que han sido nombrados durante esta presentación, durante este webinar, han sido presentados y han sido movilizados y motorizados por la Autoridad de Innovación de Israel. Entre ellos, por ejemplo, el proyecto que hemos desarrollado junto a la empresa Racini, que ha sido nombrado por Ilana, una empresa mexicana que en el año 2017 se acercó a la Autoridad de Innovación de Israel a través de la Misión Económica de Israel en México para explorar, para analizar qué tipo de tecnologías pueden responder a necesidades que tiene la Corporación Racini. Este scouting que nosotros hemos desarrollado a través de nuestro equipo de expertos ha llevado al fruto de que Racini decidió desarrollar un proyecto de R&D en conjunto con una empresa israelí de la ciudad de Jerusalén en el rubro de automotores, y este proyecto movilizó a que Racini decida invertir en la empresa israelí, invertir en una apertura de un centro de innovación, y a partir de diciembre del año 2019, Racini se convirtió en una empresa israelí con empleado israelí dentro de un centro de R&D en Israel. ¿Por qué les comento este tipo de iniciativas? Porque la Autoridad de Innovación de Israel tiene como mandato promover e impulsar la innovación como un motor para el crecimiento económico de Israel que sea sustentable e inclusivo. Nosotros abarcamos muchas etapas de desarrollo de la tecnología y de los proyectos innovadores, y también todos los sectores de tecnología. Trabajamos también en el desarrollo e impulsamos la tecnología y la innovación en la industria clásica, en la transferencia tecnológica de la academia a la industria, en el desarrollo de proyectos de cooperación internacional, en las infraestructuras tecnológicas del país, y por último también los desafíos sociales y cómo mejorar el servicio que el gobierno da a los ciudadanos. Con Colombia, a partir de la firma del TLC y también el acuerdo de colaboración que tiene Israel, firmado en el año 2015 entre el gobierno de Israel y el gobierno de Colombia, tenemos la posibilidad y estamos desarrollando un programa de colaboración y de cooperación
a través del gobierno de Colombia para colaboraciones entre empresas tecnológicas israelíes, empresas industriales de Colombia y también para proyectos de empresas tecnológicas israelíes y empresas tecnológicas de Colombia. Es decir, para el desarrollo de pilots tecnológicos de empresas israelíes que dan soluciones a las necesidades de la industria colombiana y también para el desarrollo de proyectos de colaboración bilateral entre empresas tecnológicas israelíes y empresas tecnológicas de Colombia. Por último, y no quiero extenderme mucho más porque estamos llegando ya al final de este webinar, quiero comentarles que así como la empresa Rassini y otras empresas de Latinoamérica se han acercado a la Autoridad de Innovación de Israel para desarrollar procesos de scouting, para desarrollar procesos también de coinversión en el desarrollo de proyectos de I+D o de pilots de tecnologías israelíes para validar tecnologías israelíes dentro de las facilities de empresas latinoamericanas. Tienen la puerta abierta de mi oficina y también mi email para poder contactarse. Quiero también felicitar a todos aquellos que han participado dentro de este webinar. Demuestra también el interés y la capacidad que existe hoy en día en ambos ecosistemas para poder desarrollar proyectos de colaboración. Una recomendación para poder finalizar es que, así como Rassini llegó a Israel sabiendo y entendiendo cuál era su necesidad y qué tipo de solución estaba buscando, mi recomendación es en el momento en que ustedes deciden como empresa, como emprendedor, como corporación, llegar a Israel y empezar a desarrollar negocios, esa primera pregunta, ese primer concepto de entender bien cuál es mi necesidad, qué es lo que me duele dentro de mi empresa, de mi emprendimiento, de mi corporación, para poder saber de qué forma Israel puede ser complementario a mí. Y realmente, y esto lo hablamos en cada uno de los webinars que nosotros participamos, en mi caso, en el caso de Nir Adam, y todos aquellos que participaron en este webinar, las economías de América Latina y de Israel, y especialmente las de Colombia y de Israel, son complementarias. Y es por eso que estamos todos nosotros aquí, gobierno de Israel, gobierno de Colombia y mercado privado, dispuestos a acompañar a todos aquellos que estén interesados en desarrollar proyectos de colaboración en tecnología e industria. Así que les agradezco a Ilana y a Meni por la invitación y espero que hayan disfrutado de este webinar. Muchas gracias a todos. Me parece que estamos un poquito tarde y fuimos respondiendo preguntas y respuestas también a lo largo del webinar que fueron apareciendo. Si alguien tiene alguna pregunta más para hacer, estamos a disposición. Vamos a mandar a todos los que participaron en el webinar en la grabación del webinar junto con los mails de todos los participantes para que si tienen preguntas específicas puedan contactarse directamente. Les agradecemos muchísimo por su participación de hoy, tanto a los panelistas que también fueron parte de todo este proceso de preparación del webinar junto con nosotros y que hoy les presentaron y trajeron su valor agregado para compartir con ustedes, como a todos los que vinieron a escucharnos y a estar aquí con nosotros. Y principalmente gracias a George, que lo hicimos esto juntos y que fue un placer. Gracias a todos. Muchas gracias. Estén muy bien y estamos muy atentos de lo que necesiten para que esto funcione y estas relaciones funcionen muy bien. Gracias a todos. Family, y a todos los panelistas. Adam, Alan, Ben, gracias. Gracias a Muchas todos. gracias. Muchas gracias.